Acércate, muchacho, acércate al fuego. La noche está fría y las brasas aún conservan calor suficiente para calentar estos huesos viejos. Siéntate aquí, en esta piedra, que esta noche tengo algo que contarte. Algo que pocos saben, algo que muchos prefieren olvidar. ¿Escuchas ese viento que viene del norte? Trae consigo el eco de oraciones y disparos, de campanas que callaron y de gritos que nunca se apagaron. Me recuerda a los años más oscuros que vivió nuestra patria, cuando hermanos se mataban en nombre de Dios y el poder. Hay un dicho que mi abuelo me enseñó cuando era chamaco. Cuando los poderosos pelean, los pobres ponen los muertos. Y nunca estas palabras fueron más ciertas que durante aquellos años malditos de 1926 a 1929, cuando México se desangró en lo que llamaron la Guerra Cristera. Pero déjame decirte algo que tal vez no sepas, algo que te va a helar la sangre. En esos 3 años de conflicto murieron más de 250.000 personas. 250.000 de almas, muchacho. Para que te des cuenta de la magnitud de esta tragedia, en la Revolución Mexicana, que duró 10 años, murieron 1 millón de personas. Pero en la Cristiada, en solo 3 años, 1/4 de esa cifra perdió la vida. Es como si cada día, durante 1000 días seguidos, hubieran muerto 250 mexicanos por defender sus creencias. Y lo más terrible de todo esto es que esta guerra la vivió mi propio pueblo, mi propia gente. Yo era apenas un chamaco de 12 años cuando comenzó todo, pero estas arrugas en mi cara y estas cicatrices en mi alma son testigo de lo que vi y viví. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien. Ahora sí, déjenme contarles. El fuego crepita y las chispas suben hacia las estrellas como pequeñas oraciones. Esta noche, mientras el viento susurra entre los mezquites, quiero contarte la historia de cómo el gobierno de Plutarco, Elías Calles, decidió acabar con la Iglesia Católica en México y cómo el pueblo se levantó en armas gritando ¡Viva Cristo Rey!, hasta con el último aliento. Te voy a contar de milagros que vieron estos ojos, de mártires que conocí personalmente y de atrocidades que aún me quitan el sueño. Te voy a hablar de sacerdotes colgados de los postes del telégrafo, de familias enteras exterminadas por rezar el rosario y de jóvenes que preferían morir antes que renegar de su fe. Pero también te voy a contar del otro lado, de los federales que creían estar construyendo un México moderno, libre de lo que ellos llamaban fanatismo religioso, de soldados que también eran hijos de campesinos, que también tenían madres que rezaban por ellos, pero que disparaban contra sus propios hermanos, porque así se los ordenaban sus superiores. Esta no es una historia de buenos y malos, muchacho. Es la historia de una herida que aún sangra en el corazón de México. Una guerra civil que dividió familias, que enfrentó a vecinos, que convirtió iglesias en cuarteles y campos de cultivo en cementerios. El viento sopla más fuerte ahora y el humo del fuego se arremolina como las almas en pena de aquellos tiempos. Acomódate bien, porque lo que te voy a contar no son cuentos de aparecidos ni leyendas de brujas. Es historia pura, historia con sangre, historia con lágrimas verdaderas. Y todo comenzó un día como hoy,
cuando el presidente Calles firmó una ley que prohibía el culto público, que cerraba iglesias y conventos, que perseguía sacerdotes como si fueran criminales. Una ley que pretendía arrancar de cuajo la fe de un pueblo que había nacido católico, que había crecido católico, que prefería morir católico. Los grillos callan de repente, como si también ellos supieran la gravedad de lo que voy a contarte. Solo se escucha el crepitar de las brasas y el latir de tu corazón, porque esta historia, muchacho, te va a llegar hasta los huesos. Déjame llevarte a aquellos días, muchacho. Era 1926 y yo vivía en un pequeño pueblo de Jalisco, cerca de Los Altos, un pueblo como tantos otros. Una iglesia en el centro, casitas de adobe alrededor de la plaza, campos de maíz y frijol que se perdían en el horizonte. La gente era sencilla, trabajadora y profundamente creyente. En esos tiempos, la vida de la gente giraba alrededor de la iglesia. No era solo que fuéramos católicos, es que toda nuestra existencia estaba entretejida con la fe. Los domingos eran sagrados, no solo para ir a misa, sino porque era el día que las familias se reunían, que los jóvenes se cortejaban en la plaza, que los compadres se ponían al día con sus cuentos y sus penas. El padre Miguel era nuestro párroco, un hombre joven de unos 30 años que había llegado al pueblo apenas 5 años atrás. Tenía las manos callosas porque antes de ser sacerdote había trabajado la tierra, igual que nosotros. Sabía lo que era madrugar para ir a la milpa. Sabía lo que era pedirle a Dios que mandara lluvia cuando el maíz se secaba. Sabía lo que era perder una cosecha y tener que pedirle fiado al tendero para que los chamacos no pasaran hambre. Por eso la gente lo quería tanto. No era de esos curas que solo sabían latín y teología, sino que conocía la vida real, los problemas verdaderos del pueblo. Cuando doña Carmen se quedó viuda y con 6 hijos que mantener, el padre Miguel organizó faenas para arreglarle el techo de su jacal. Cuando don Jesús se enfermó y no podía trabajar su parcela, el padre convenció a los jóvenes del pueblo para que le ayudaran con la cosecha. Así era la vida entonces, muchacho. La iglesia no era solo el lugar donde íbamos a rezar los domingos. Era el corazón del pueblo, el lugar donde se casaban nuestros hijos, donde bautizábamos a nuestros nietos, donde despedíamos a nuestros muertos. Era el lugar donde don Aurelio guardaba los papeles importantes del pueblo, donde las mujeres se reunían para coser la ropa de los niños pobres, donde los hombres se juntaban cuando había que tomar decisiones importantes. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando llegaron las noticias de la capital. Primero fueron rumores, historias que contaban los arrieros que venían de Guadalajara. Decían que el gobierno nuevo tenía planes raros, que querían cambiar las leyes, que ya no querían que los curas se metieran en los asuntos del pueblo. Nosotros no le dimos mucha importancia al principio. Los gobiernos iban y venían, pero la fe del pueblo permanecía. Habíamos pasado por la revolución. Habíamos visto pasar villistas y carrancistas. Habíamos aguantado la hambruna y las epidemias. ¿Qué nos podía hacer ahora un presidente que vivía tan lejos, en el Palacio Nacional? Pero mi abuelo Teodoro, que había vivido la guerra de los franceses y la intervención americana, me dijo algo que nunca olvidé. Cuando los políticos empiezan a meterse con la fe del pueblo, mijito, prepárate para lo peor, porque no hay nada más peligroso que un hombre que quiere cambiarle a otros su manera de hablar con Dios. El abuelo Teodoro tenía razón, como siempre. A finales de 1926 llegaron al pueblo los primeros inspectores del gobierno.
3 hombres de la ciudad, con trajes de casimir y sombreros que nunca habían conocido el sudor del trabajo. Venían en un automóvil Ford, de esos nuevos que hacían ruido y espantaban a los caballos. Se instalaron en la casa de Don Refugio, el único del pueblo que tenía simpatías por el gobierno nuevo. Don Refugio había estudiado en la capital y había regresado al pueblo con ideas raras, diciendo que la religión era el opio del pueblo y que había que modernizar México. Los inspectores convocaron a una reunión en la plaza. Dijeron que venían a explicarnos las nuevas leyes, las leyes que el presidente Calles había firmado para liberar al pueblo mexicano de la ignorancia y el fanatismo. Dijeron que ya no habría misa los domingos, que los sacerdotes tenían prohibido usar sotana en público, que las iglesias iban a ser propiedad del gobierno. La gente escuchó en silencio, pero yo podía ver la rabia creciendo en sus ojos. Don Anastasio, que era el más viejo del pueblo, se levantó despacio, con su bastón en la mano, y les dijo: «Señores, ustedes podrán quitarnos la tierra, podrán quitarnos el maíz, podrán quitarnos hasta la vida, pero la fe que llevamos aquí adentro, esa no nos la quita nadie». Los inspectores se rieron. Uno de ellos, un hombre flaco con bigotito de gato, le dijo a don Anastasio: «Viejo, ustedes están viviendo en el pasado. México necesita progresar, necesita educación, no supersticiones. En unos años van a agradecer que los hayamos liberado de estas cadenas». Esa noche, después de que los inspectores se fueron a dormir, el padre Miguel reunió a los hombres del pueblo en la sacristía. Habló en voz baja, casi susurrando, como si las paredes tuvieran oídos. Nos dijo que las cosas se iban a poner difíciles, que teníamos que estar preparados. Nos dijo que si cerraban la iglesia, él seguiría dando misa en casas particulares, en secreto. Nos dijo que la fe valía más que la vida, pero también nos advirtió: «Hermanos, no busquemos la violencia. Cristo nos enseñó a poner la otra mejilla. Si nos persiguen por nuestra fe, ofrezcamos ese sufrimiento por la salvación de México». Al día siguiente, los inspectores clausuraron nuestra iglesia. Pusieron sellos oficiales en las puertas y colocaron un candado grande, de hierro, como si la casa de Dios fuera una tienda que hubiera quebrado. Dijeron que ahora el edificio pertenecía a la nación, que iba a servir para fines educativos y culturales. La gente se quedó parada en la plaza, viendo cómo sellaban el templo donde se habían casado sus padres y sus abuelos. Las mujeres lloraban en silencio, los hombres apretaban los puños. Los niños no entendían por qué ya no podían entrar a ver al niño Jesús. Esa fue la primera extrañeza, muchacho. El silencio. Por primera vez en la historia del pueblo, el domingo por la mañana no sonaron las campanas para convocar a misa. Fue un silencio antinatural, como cuando pasa un eclipse y hasta los pájaros dejan de cantar. El pueblo se sintió huérfano, abandonado, como un niño que no encuentra a su madre. Pero la fe del pueblo era más fuerte que los candados. El domingo siguiente, a la hora que normalmente habría sido la misa, la gente se juntó en la plaza, sin sacerdote, sin altar, sin nada más que su fe. Don Crescencio, que sabía leer bien, leyó pasajes de la Biblia que había traído de su casa. Las mujeres rezaron el rosario en voz alta. Los hombres cantaron los himnos que se sabían de memoria. Los inspectores salieron corriendo de la casa de Don Refugio, gritando que esa reunión era ilegal, que se dispersaran inmediatamente. Pero la gente no se movió. Se quedaron ahí, rezando, cantando,
como si los inspectores fueran fantasmas que no pudieran tocarlos. Entonces pasó algo que me dio escalofríos. El inspector del bigotito sacó una pistola y disparó al aire. El estruendo resonó por todo el pueblo, espantó a los pájaros, hizo que los perros se escondieran, pero la gente siguió rezando, como si las balas fueran lluvia que no los podía mojar. Esa noche, el padre Miguel me llamó aparte. Yo era el más joven de los acólitos, apenas tenía 12 años, pero el padre confiaba en mí. Me dijo: «Miguelito, las cosas se van a poner muy feas. Va a haber mucho sufrimiento, mucha sangre. Quiero que me prometas algo. Pase lo que pase, no pierdas la fe. Y si algo me pasa a mí, quiero que le digas a la gente que los perdono de antemano a todos los que me hagan daño». No entendía bien por qué me decía eso, pero le prometí. ¿Cómo iba a saber yo que esas serían las últimas palabras que escucharía de él? A la semana siguiente llegaron más hombres del gobierno, pero estos no eran inspectores con trajes de casimir. Eran soldados federales, con uniformes caquis y rifles Mauser. Su comandante era un capitán joven, de unos 25 años, que se hacía llamar Rodolfo Herrera. El capitán Herrera era diferente a los inspectores. No gritaba, no amenazaba, hablaba con calma. Pero tenía unos ojos fríos, como de víbora, que te helaban la sangre. Reunió a todo el pueblo en la plaza y nos dijo que las cosas iban a cambiar para siempre. «Este pueblo va a ser un ejemplo para todo Jalisco», dijo. «Aquí va a nacer el México nuevo, el México libre de supersticiones. Vamos a construir una escuela moderna, donde antes había una iglesia. Los niños van a aprender ciencias, no catecismo. Las mujeres van a trabajar en talleres, no van a perder el tiempo rezando rosarios». Luego señaló al padre Miguel, que estaba parado junto a don Anastasio. «Usted, señor cura, tiene 24 horas para salir de este pueblo. Si lo encuentro aquí mañana por la noche, va a conocer el castigo que la ley reserva para los enemigos del progreso». El padre Miguel se adelantó un paso. No se veía asustado, solo triste, muy triste. «Capitán», le dijo, «yo nací en este pueblo. Esta es mi gente, estas son mis ovejas. Un pastor no abandona a su rebaño cuando vienen los lobos». El capitán Herrera sonrió, pero fue una sonrisa que daba miedo. «Padre, usted está confundido. Nosotros no somos los lobos. Nosotros somos los que venimos a liberar a las ovejas de pastores, que las mantienen ignorantes y sometidas». Esa noche, mientras los federales montaban guardia en la plaza, el padre Miguel celebró su última misa en el pueblo. Fue en la casa de doña Luz, la partera, una casita pequeña con piso de tierra y paredes de adobe. Cabíamos apenas unas 20 personas, apretujados como sardinas, pero nunca había sentido la presencia de Dios tan cerca. El padre Miguel habló de Jesús en el huerto de Getsemaní, de cómo había sudado sangre sabiendo lo que le esperaba, pero había aceptado la voluntad del Padre. Nos dijo que tal vez Dios estaba pidiendo a la Iglesia mexicana su propio Via Crucis, su propia pasión, para purificarla y fortalecerla. Al final de la misa, cuando nos dio la comunión, vi que tenía lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de amor, de un amor tan grande por su pueblo que estaba dispuesto a morir por él. Al día siguiente, el padre Miguel no se fue. Lo encontraron en la iglesia cerrada. Había entrado por una ventana trasera y estaba arrodillado frente al altar, rezando el rosario. Los federales lo arrestaron sin violencia. Él no se resistió. Solo les pidió 5 minutos para terminar sus oraciones. El capitán Herrera
ordenó que lo llevaran a Guadalajara para juzgarlo. Pero yo sabía, todos sabíamos, que el padre Miguel no iba a llegar vivo a Guadalajara. Había algo en los ojos del capitán, una frialdad que me recordaba a las víboras de cascabel que mataba mi abuelo en el monte. Esa fue la segunda extrañeza, muchacho. El día que se llevaron al padre Miguel, todos los animales del pueblo se comportaron raro. Los perros aullaron toda la noche. Las gallinas no quisieron salir de sus gallineros. Las vacas dieron leche agria. Era como si toda la creación supiera que algo terrible estaba por pasar. Y tenía razón. Al tercer día llegó la noticia. El padre Miguel había intentado escapar durante el traslado. Los federales habían tenido que dispararle. Su cuerpo estaba colgado de un mezquite en la carretera a Guadalajara, con un letrero que decía: «Esto les pasa a los enemigos del progreso». Cuando don Crescencio y otros hombres del pueblo fueron a bajar el cuerpo, encontraron algo que nunca pudieron explicar. El padre Miguel tenía las manos atadas, pero no tenía heridas de bala. Tenía marcas de golpes, de tortura, y en su rostro había una expresión de paz tan profunda que parecía estar sonriendo. Los federales dijeron que había sido muerto mientras intentaba huir. Pero todos sabíamos la verdad. Lo habían torturado para que renunciara a su fe, para que maldijera a la iglesia. Y como no lo consiguieron, lo habían martirizado. Esa noche, muchacho, el pueblo cambió para siempre. Ya no éramos la misma gente que había escuchado en silencio a los inspectores del gobierno. El asesinato del padre Miguel había despertado algo en nosotros, algo primitivo y poderoso, algo que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos. Era como si hubieran matado no solo a nuestro párroco, sino a nuestro padre, a nuestro hermano, aparte de nosotros mismos. Y cuando matas parte del alma de un pueblo, lo que queda ya no es miedo. Es algo mucho más peligroso. Es sed de justicia. Es ganas de venganza. Es disposición a morir por algo más grande que la propia vida. Don Crescencio fue el primero en decirlo en voz alta. Si el gobierno quiere guerra, guerra va a tener. Pero esta va a ser una guerra santa, una guerra por Cristo Rey. Y así fue como comenzó todo, muchacho, con la muerte de un sacerdote bueno, en un camino polvoriento de Jalisco, con el silencio de las campanas un domingo por la mañana, con el corazón roto de un pueblo que no sabía hacer otra cosa que defender su fe. Pero esto era apenas el principio. Lo peor estaba por venir. Iráns. Los meses que siguieron a la muerte del padre Miguel fueron como vivir en el mismísimo infierno, muchacho. El pueblo se dividió en dos: los que estaban dispuestos a tomar las armas por la fe y los que preferían doblegarse ante el gobierno para salvar el pellejo. Don Refugio, el que había hospedado a los inspectores, se convirtió en el presidente municipal impuesto por los federales. Formó lo que llamaban los desfanatizadores, un grupo de hombres del mismo pueblo que ayudaban a los soldados a perseguir a los católicos. La mayoría eran personas a las que les debíamos dinero, gente resentida que encontró en la persecución una manera de ajustar cuentas viejas. Mi primo Jacinto, que siempre había sido medio loco y mal querido en el pueblo, se unió a los desfanatizadores. Una noche llegó a nuestra casa con dos federales, buscando el rosario de mi abuela y las estampitas que teníamos en el altar familiar. Mi padre, que era un hombre pacífico, se interpuso en la puerta. «Jacinto», le dijo, «ese rosario es de tu tía Esperanza. Se lo regaló su madre cuando se casó.
tiene más de 50 años. Jacinto escupió en el suelo. Esas son las cadenas que nos tenían sometidos, tío. El México nuevo no necesita santos de papel ni cuentitas benditas. Pero cuando fue a arrancar el crucifijo de la pared, algo extraño pasó. Sus manos empezaron a temblar, luego todo su cuerpo. Se puso pálido como papel y comenzó a sudar frío. Los federales pensaron que estaba haciendo teatro, pero yo vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Era terror puro, como si hubiera visto al mismísimo demonio. «No, no puedo», murmuró, y salió corriendo de la casa. Los federales se fueron tras él, creyendo que estaba fingiendo, pero al día siguiente encontraron a Jacinto en el monte, hablando solo, riéndose como loco. Decía que veía al padre Miguel en todas partes, que lo perseguía para perdonarlo. Nunca volvió a ser el mismo. Mientras tanto, en las montañas se estaba organizando la resistencia. Los hombres más jóvenes del pueblo, los que tenían menos que perder, empezaron a desaparecer por las noches. Se iban al monte con los rifles que habían escondido desde la revolución, con las pistolas que sus padres habían guardado, con machetes y palos si no tenían otra cosa. El jefe de los cristeros de nuestra región era un hombre al que llamaban el general Gorostieta. Había sido militar federal durante la revolución, pero cuando comenzó la persecución religiosa, se alzó en armas contra el gobierno que antes había servido. Decían que era un estratega brillante, que conocía las tácticas del ejército federal mejor que nadie porque él mismo las había enseñado. Pero los verdaderos líderes del movimiento no eran los generales, sino hombres humildes como don Crescencio, que se convirtieron en capitanes cristeros sin haber pisado nunca una academia militar. Su estrategia era simple. Conocían cada vereda del monte, cada cueva, cada arroyo. El terreno era su aliado más poderoso. Mi hermano mayor, Evaristo, que tenía 18 años, se fue una noche sin decir adiós. Simplemente desapareció, como muchos otros jóvenes del pueblo. Mi madre lloró durante días, pero mi padre le dijo: «Mujer, nuestro hijo no se fue por gusto. Se fue porque su conciencia no le permitía quedarse viendo cómo profanan lo sagrado». Las represalias del gobierno no se hicieron esperar. Por cada federal que mataban los cristeros, fusilaban a 10 personas del pueblo. No importaba si eran culpables o inocentes. El capitán Herrera aplicaba lo que llamaba castigo ejemplar. Si no podía atrapar a los rebeldes en el monte, haría sufrir tanto a sus familias que ellos mismos se entregarían. Una mañana, despertamos con un espectáculo que aún me da pesadillas. En los postes del telégrafo que iba de nuestro pueblo a Guadalajara, habían colgado a 5 hombres. Todos eran padres de familia, gente trabajadora que nunca había hecho daño a nadie. Su único crimen había sido negarse a entregar información sobre los cristeros. Pero lo más terrible no era verlos colgados. Era que los habían colgado con los rosarios en el cuello, como si los federales quisieran burlarse no solo de ellos, sino de su fe. Era una profanación que clamaba al cielo por venganza. Don Crescencio, que había regresado en secreto al pueblo, reunió esa noche a los hombres que quedábamos. «Hermanos», nos dijo, «esto ya no es solo una guerra por la religión. Esto es una guerra por la dignidad humana. Los que hacen estas cosas no son mexicanos, son bestias». Y tenía razón, porque lo que vino después fue aún peor. Los federales comenzaron a usar tácticas que ni los apaches habrían usado contra sus peores enemigos.
Violaban a las mujeres delante de sus maridos. Torturaban a los niños para que delataran a sus padres. Quemaban las casas con las familias adentro. Pero también los cristeros comenzaron a responder con la misma brutalidad. La guerra los había convertido en algo que nunca habían sido. Hombres que antes no mataban ni una gallina sin bendecirla, ahora degollaban federales con la frialdad de carniceros. Mujeres que habían dedicado su vida a cuidar niños, ahora preparaban bombas caseras para volar trenes del gobierno. Recuerdo una noche en particular, muchacho. Era diciembre de 1927 y hacía un frío que calaba hasta los huesos. Los cristeros habían bajado del monte para atacar la guarnición federal que se había instalado en nuestra iglesia. Sí, habían convertido la casa de Dios en cuartel militar. Habían puesto las ametralladoras en el altar mayor y usaban los confesionarios como letrinas. Yo me escondí en el campanario para ver el ataque. Vi cosas esa noche que ningún chamaco de 14 años debería ver jamás. Vi cómo los cristeros prendieron fuego al cuartel, sin importarles que estuvieran quemando su propia iglesia. Vi cómo los federales que trataron de escapar fueron cazados como conejos en la plaza del pueblo. Vi cómo don Crescencio, ese hombre tan bueno que me había enseñado a leer, le cortó la cabeza al capitán Herrera con su propio machete. Pero lo más terrible de todo fue ver la expresión en el rostro de don Crescencio después de matar al capitán. No había triunfo, no había satisfacción. Solo horror por lo que se había vuelto capaz de hacer. Era como si hubiera matado no solo al capitán, sino una parte de su propia alma. La guerra nos estaba convirtiendo en monstruos a todos. Católicos y federales, cristeros y desfanatizadores, todos estábamos perdiendo nuestra humanidad en esa espiral de violencia que parecía no tener fin. Pero en medio de tanta oscuridad, muchacho, también vi cosas que solo se pueden explicar como milagros. Vi heridas de bala que sanaban sin dejar cicatriz. Vi balas que se desviaban en el aire como si una mano invisible las empujara. Vi hombres que sobrevivían a torturas que habrían matado a un toro. La más impresionante fue lo que le pasó a mi hermano Evaristo. Los federales lo habían capturado durante una emboscada y lo llevaron al cuartel para interrogarlo. Le querían sacar información sobre los escondites cristeros en el monte. Durante 3 días lo torturaron de maneras que no me atrevo a describir. Le quebraron los dedos uno por uno, le quemaron la espalda con hierros candentes, le arrancaron las uñas con pinzas. Pero Evaristo no habló, no porque fuera especialmente valiente, sino porque cada vez que estaba a punto de quebrantarse, decía que veía al padre Miguel parado junto a él, poniéndole la mano en el hombro y dándole fuerzas para resistir. Al tercer día, cuando los federales se dieron por vencidos y decidieron fusilarlo, pasó algo que nadie pudo explicar. Evaristo estaba parado contra la pared del cementerio, con los ojos vendados, esperando la descarga. Los soldados apuntaron. El sargento gritó: ¡Fuego! Se escucharon los disparos, pero cuando el humo se despejó, Evaristo seguía de pie. Las balas habían dado en la pared, alrededor de su cuerpo, dibujando una perfecta silueta humana. Ni un solo proyectil lo había tocado. Los federales se quedaron helados, como si hubieran visto un fantasma. El sargento, que era un hombre duro curtido en muchas batallas, empezó a temblar. «Esto es obra del diablo», murmuró. «Este hombre está protegido por fuerzas sobrenaturales». Los soldados se negaron a disparar otra vez. Dijeron que no querían condenarse por matar a un santo,
El comandante del cuartel, furioso, ordenó que soltaran a Evaristo. «Lárgate», le gritó, «y que no te vuelva a ver por aquí, porque la próxima vez no van a fallar los tiros». Evaristo regresó al pueblo como un fantasma. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto con piel. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, pero lo más impresionante era la paz que irradiaba. Era como si hubiera estado en el mismísimo cielo y hubiera regresado con un pedacito de la gloria eterna en los ojos. Pero no todos tuvieron esa suerte. Por cada milagro que veíamos, había 10 tragedias que nos partían el corazón. Familias enteras exterminadas por el simple crimen de ser católicas. Niños huérfanos vagando por los montes, alimentándose de raíces y durmiendo en cuevas. Mujeres enloquecidas por el dolor, buscando a sus hijos muertos entre los cadáveres que dejaba cada batalla. El peor caso fue el de la familia Vargas. Eran gente muy devota. Tenían 8 hijos, desde un bebé de meses hasta una muchacha de 18 años. Los federales los acusaron de esconder armas para los cristeros. Era mentira, pero eso no les importó. Una noche rodearon su jacal mientras toda la familia dormía. No fueron silenciosos. Querían que todo el pueblo escuchara lo que iba a pasar. Patearon la puerta, entraron gritando como demonios. Arrastraron a don Sebastián y a su esposa doña María afuera, en pura ropa interior. Los niños lloraban, se aferraban a las piernas de sus padres, pero los federales los apartaron a golpes. El comandante, un tal Mayor Vázquez que había llegado de la capital, le gritó a don Sebastián: «¿Dónde están las armas? ¿Dónde esconden a los cristeros?» Don Sebastián era un hombre honrado, muchacho. Nunca había mentido en su vida, ni siquiera para salvarse. «Mayor, por la salvación de mi alma, le juro que aquí no hay más armas que mi machete para cortar caña». El Mayor Vázquez se rió. «Pues entonces van a pagar por los pecados de otros», y dio la orden más cobarde que he escuchado en mi vida: «¡Quémenlos a todos!». Prendieron fuego al jacal con la familia adentro. Los gritos, muchacho, los gritos de esos niños inocentes se me clavaron en el alma como puñales. Don Sebastián logró sacar a 3 de sus hijos por una ventana trasera, pero doña María y los otros 5 se quedaron atrapados entre las llamas. Lo que vi esa noche me marcó para siempre. Vi cómo don Sebastián, con las manos quemadas hasta el hueso, trataba de volver a entrar para salvar a su mujer y a sus chamacos. Los federales lo sujetaron, lo obligaron a ver cómo su familia se consumía en el fuego. Sus lamentos eran como los de una bestia herida, algo que no era humano, algo que venía del mismísimo centro del dolor. Pero lo más terrible vino después, cuando las llamas se apagaron y solo quedaron cenizas y huesos chamuscados. El Mayor Vázquez se acercó a don Sebastián y le dijo: «Esto es lo que les pasa a los fanáticos. Esto es lo que les pasa a los que se oponen al progreso». Don Sebastián no respondió. Se quedó ahí, arrodillado entre las cenizas de su hogar, recogiendo los huesitos de sus hijos con las manos quemadas. Ya no lloraba, ya no gritaba. Era como si algo se hubiera roto para siempre en su interior, como si su alma hubiera muerto junto con su familia. Esa noche, muchacho, muchos hombres del pueblo tomaron la decisión final. Ya no se trataba de defender la religión, ya no se trataba de defender las iglesias. Se trataba de algo más primitivo, más animal. Se trataba de vengar la sangre inocente que había sido derramada. Mi padre, que hasta entonces había sido un hombre de paz,
llegó a casa con los ojos inyectados de sangre y las manos temblorosas. Me despertó en medio de la noche y me dijo: «Hijo, prepara lo que puedas cargar. Mañana nos vamos al monte. Ya no hay lugar para gente decente en este pueblo». Al amanecer, más de la mitad de las familias que quedaban habían desaparecido. Se habían ido al monte a unirse a los cristeros, a convertirse en parte de esa guerra que ya no era solo religiosa, sino una lucha por la supervivencia misma. Pero antes de irnos, tuvimos que despedirnos de nuestros muertos. Mi abuelo Teodoro había muerto esa misma noche, no de balas ni de golpes, sino de pura tristeza. No pudo soportar ver lo que habían hecho con la familia Vargas. Su corazón viejo simplemente se rindió, como si hubiera decidido que ya no valía la pena seguir viviendo en un mundo tan cruel. Lo enterramos en secreto, antes del amanecer, en el cementerio del pueblo. Mi padre cavó la fosa con sus propias manos, sin ayuda de nadie, mientras yo sostenía una vela que temblaba con el viento. No pudimos traer al padre para que diera la misa de cuerpo presente, porque ya no había padre. No pudimos tocar las campanas para despedirlo, porque ya no había iglesia. Solo estábamos mi padre, mi madre, yo y don Crescencio, que había bajado del monte para despedir al abuelo. Rezamos el rosario en voz baja, casi susurrando, con miedo de que los federales nos escucharan. Fue el funeral más triste que he visto en mi vida, muchacho. Un hombre bueno sepultado como un criminal, en silencio, en la oscuridad, sin las oraciones que había escuchado toda su vida. Cuando terminamos de echar la tierra, don Crescencio puso su mano en el hombro de mi padre y le dijo: «Compadre, su papá no murió en vano. Murió porque no quiso ver cómo profanaban todo lo que él consideraba sagrado. Eso no es una tragedia, eso es un sacrificio». Y así fue como mi familia se convirtió en cristera, muchacho. No por fanatismo religioso, no por ideas políticas, sino porque ya no había otro camino. O te ibas al monte a pelear, o te quedabas en el pueblo esperando a que te mataran como a perros. Recuerdo que cuando estábamos saliendo del cementerio, escuchamos a lo lejos el sonido de las campanas de otros pueblos. Eran campanas que tocaban a muerto, campanas que lloraban por todos los inocentes que habían caído. Era como un coro de lamento que se extendía por todo Jalisco, por todos los altos, por todo el corazón de México. Esa fue la última vez que escuché campanas durante la guerra, muchacho. Después de esa noche, solo hubo silencio. Un silencio que pesaba como lápida sobre toda la tierra cristera. Y así terminó mi infancia, de un día para otro, con el sonido de esas campanas que lloraban en la distancia. A los 14 años ya no era un chamaco que jugaba canicas en el patio de la iglesia. Era un cristero más, con un rifle en las manos y odio en el corazón. Era parte de esa guerra que nos había tragado a todos, que nos había convertido en algo que nunca quisimos ser. El fuego se está apagando, muchacho, y las brasas brillan como ojos en la oscuridad. Pero la historia no termina aquí. Lo peor, lo más doloroso, lo que más me cuesta contar, está por venir. Han pasado más de 90 años desde aquellos días malditos, muchacho, y estas manos arrugadas aún tiemblan cuando recuerdo lo que vino después. Porque la guerra, esa pinche guerra que nos tragó a todos, no terminó con victoria ni con derrota. Terminó con algo peor, con el silencio de los que sobrevivimos. Mis ojos viejos han visto muchas cosas desde entonces, pero ninguna me marcó tanto como los últimos meses de la cristiada. Para 1929,
Cuando llegaron los rumores de que el gobierno y la Iglesia estaban negociando la paz, ya no quedaba casi nada del pueblo que yo había conocido. Los que no habían muerto se habían ido a otras tierras. Los que se habían quedado vivían como fantasmas entre las ruinas. Yo tenía 16 años cuando terminó la guerra, pero me sentía como si tuviera 100. Había visto cosas que ningún joven debería ver. Había hecho cosas que ningún cristiano debería hacer. Mis manos, que antes solo habían conocido el trabajo honrado de la tierra, habían aprendido a matar. Mi corazón, que antes se llenaba de alegría con el sonido de las campanas, ahora solo conocía el eco constante de los disparos y los gritos. El día que anunciaron los acuerdos de paz, yo estaba en el monte con don Crescencio y los pocos cristeros que quedaban vivos. Éramos apenas una sombra de lo que habíamos sido. De los 300 hombres que se habían alzado en nuestra región, solo quedábamos 42. Los demás habían caído en combate, habían sido fusilados después de rendirse, o simplemente habían desaparecido en la vastedad de esos montes malditos. Don Crescencio, que ya era un anciano de 60 años, pero que la guerra había convertido en un esqueleto viviente, nos reunió esa tarde bajo un mezquite. Sus manos, que antes habían sido fuertes como las de un toro, ahora temblaban cuando sostenía el rifle. Sus ojos, que antes brillaban con la fe del justo, ahora solo reflejaban el vacío de quien ha visto demasiado horror. «Muchachos», nos dijo con voz quebrada, «dicen que la guerra se acabó. Dicen que el gobierno ya va a respetar nuestras iglesias, que ya van a dejar en paz a los curas. Dicen que podemos regresar a nuestras casas y vivir como antes». Se quedó callado un largo rato, mirando hacia el valle donde antes había estado nuestro pueblo. Solo se veían ruinas, paredes derribadas, la torre de la iglesia medio derrumbada como un dedo roto señalando al cielo. «Pero yo ya no sé si quiero regresar», continuó don Crescencio. «Ya no sé si puedo volver a ser el hombre que era antes. Esta guerra nos cambió a todos, nos convirtió en algo que no reconozco». Y tenía razón, muchacho. Cuando finalmente bajamos del monte, cuando los pocos que quedábamos regresamos al pueblo, nos dimos cuenta de que la paz no era más que una palabra vacía. Sí, habían reabierto las iglesias, sí, habían permitido que regresaran algunos sacerdotes. Pero el corazón del pueblo había muerto durante la guerra. Las familias que habían sobrevivido se miraban con desconfianza. Los que se habían quedado culpaban a los que se habían ido al monte por haber atraído la represión. Los que habían peleado culpaban a los que se habían quedado por no haber defendido a sus vecinos. Era como si la guerra hubiera envenenado el alma misma de la comunidad. Mi hermano Evaristo, el que había sobrevivido milagrosamente al fusilamiento, nunca volvió a ser el mismo. Se quedaba horas enteras mirando al vacío, hablando solo, riéndose sin razón. Por las noches gritaba dormido, reviviendo las torturas que había sufrido. Mi madre decía que había regresado del monte con el cuerpo, pero que su alma se había quedado perdida en algún lugar entre las barrancas. Yo mismo, muchacho, tardé años en poder dormir sin pesadillas. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Cada sombra me parecía un federal armado. Había noches en que despertaba empapado en sudor, creyendo que todavía estaba en el monte, esperando el ataque del amanecer. Pero lo más doloroso no eran las pesadillas. Lo más doloroso era la culpa. La culpa por haber sobrevivido cuando tantos buenos habían muerto. La culpa por las cosas que había hecho para mantenerme vivo. La culpa por haber odiado tanto que casi
había perdido la capacidad de amar. Un día, debe haber sido en 1931, 2 años después de la guerra, estaba trabajando en la milpa cuando vi venir por el sendero a un hombre que me resultaba familiar. Era delgado, caminaba despacio, se apoyaba en un bastón. Cuando se acercó más, casi me desmayó de la impresión. Era el capitán Herrera, el mismo que había matado al padre Miguel, el mismo cuya cabeza había cortado don Crescencio con su machete. Pero ahí estaba, vivo, caminando hacia mí como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, con la coa en las manos, sin saber si correr, gritar o abalanzarme sobre él. Él se acercó despacio, sin prisa, hasta que estuvo a 3 metros de distancia. Entonces se quitó el sombrero y me miró a los ojos. «¿Tú eres Miguel, el hijo de don Teodoro?», me preguntó con voz calmada. No pude hablar, solo asentí con la cabeza. «Vine a pedirte perdón», me dijo, «a ti y a toda la gente de este pueblo. Vine a pedirte perdón por las cosas que hice durante la guerra». Me quedé ahí, mirándolo como si hubiera visto un aparecido, porque en cierta manera eso era lo que era, un muerto que caminaba entre los vivos. «Yo no maté al padre Miguel», continuó, «eso lo hicieron otros, pero yo permití que pasara, yo no lo impidí, y eso es lo mismo que haberlo matado con mis propias manos». Entonces me contó una historia que me heló la sangre. Me contó que el capitán Herrera había muerto realmente esa noche en la iglesia, cuando don Crescencio lo mató, pero que su alma no había encontrado descanso, que había estado vagando durante todos estos años, cargando con el peso de sus crímenes. Me contó que durante la guerra había hecho cosas terribles, no por maldad, sino porque creía sinceramente que estaba construyendo un México mejor, que había torturado y matado creyendo que estaba liberando al pueblo de la ignorancia, pero que después de morir había entendido la verdad, que no se puede construir nada bueno sobre la sangre de inocentes. «He venido a todos los pueblos donde hice daño», me dijo. «He venido a pedir perdón a todas las familias que destruí, porque mi alma no puede descansar hasta que ustedes me perdonen». No sé qué me pasó en ese momento, muchacho. Tal vez fue que vi en sus ojos el mismo dolor que yo cargaba, la misma culpa que me atormentaba las noches. Tal vez fue que entendí que los dos éramos víctimas de esa guerra maldita, que los dos habíamos perdido nuestra humanidad en esos años de odio. El caso es que le dije: «Capitán, yo no soy quien para perdonar en nombre de los muertos, pero si usted sinceramente se arrepiente, yo creo que Dios ya lo perdonó». Él asintió con la cabeza, se puso el sombrero y se fue caminando despacio por el mismo sendero por donde había llegado. Nunca lo volví a ver, pero esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en años. Al día siguiente fui a preguntarle a don Crescencio si había visto pasar a un hombre con bastón. Me miró extrañado y me dijo: «¿De qué hablas, Miguel? Tú sabes que el capitán Herrera está muerto y enterrado desde hace años. Yo mismo lo maté». Entonces entendí que había vivido algo que no tenía explicación, algo que solo se puede entender con el corazón y no con la cabeza. Había sido visitado por un alma en pena que buscaba el perdón, y de alguna manera ese encuentro me había devuelto un pedazo de mi propia alma, porque esa es la lección más importante que me dejó la guerra, muchacho, que el odio solo engendra más odio, que la venganza solo trae más venganza, que la única manera de romper el ciclo de violencia es a través del perdón, aunque ese perdón duela más que la misma herida.
Durante años después de la guerra, seguí escuchando historias similares. Veteranos cristeros que habían tenido encuentros con federales muertos. Viudas que habían perdonado a los asesinos de sus maridos. Niños huérfanos que habían aprendido a rezar por los que habían matado a sus padres. Era como si toda esa sangre derramada, todo ese sufrimiento, hubiera servido para algo más grande de lo que podíamos entender. Como si Dios hubiera usado esa tragedia para enseñarnos algo sobre el perdón, sobre la redención, sobre la posibilidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Pero también aprendí que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunos silencios nunca se rompen, que algunos muertos nunca regresan, por más que los esperemos y los lloremos. Mi hermano Evaristo murió joven, a los 30 años, sin haberse casado ni haber tenido hijos. Decía que no quería traer niños a un mundo tan cruel. Don Crescencio vivió hasta los 80, pero nunca volvió a sonreír como antes. Mi madre envejeció de golpe después de la guerra, como si todos esos años de sufrimiento se le hubieran acumulado de repente en el rostro. Y yo, muchacho, yo me quedé con estas memorias que a veces pesan más que piedras en el alma. Me quedé con la responsabilidad de contar esta historia, de no dejar que se olvide lo que pasó en esos años terribles de 1926 a 1929. Porque el problema con las guerras, sobre todo con las guerras civiles, es que los que las viven prefieren olvidarlas. Es más fácil hacer como si nada hubiera pasado, como si esos muertos no hubieran existido nunca, como si ese dolor no hubiera sido real. Pero yo no puedo olvidar la cara de terror de los niños cuando quemaron a la familia Vargas. No puedo olvidar los gritos de mi hermano cuando lo torturaban. No puedo olvidar el silencio de las campanas que no volvieron a sonar igual después de la guerra. Por eso te cuento esta historia, muchacho. No para que sientas odio por nadie, no para que tomes bandos en una guerra que terminó hace casi un siglo. Te la cuento para que entiendas que la fe, la verdadera fe, no se defiende con balas ni con machetes. Se defiende con el ejemplo, con la vida coherente, con el amor al prójimo. Te la cuento para que sepas que cuando los poderosos pelean por el poder, usando la religión o la política como excusa, los que pagan siempre son los humildes, los campesinos como nosotros, que solo queremos trabajar la tierra en paz y criar a nuestros hijos sin miedo. Te la cuento para que no olvides que México se desangró una vez por una guerra que pudo evitarse con diálogo, con respeto, con la sabiduría que viene de reconocer que todos somos hijos del mismo Dios, aunque tengamos ideas diferentes sobre cómo servirlo. El fuego se ha apagado ya, muchacho, y las estrellas brillan más claras en el cielo despejado. El viento de la madrugada trae el aroma de las flores del campo, de la tierra mojada por el rocío, de la vida que siempre renace después de la muerte. Mañana saldrá el sol sobre esta tierra, que una vez se regó con sangre de hermanos. Cantarán los pájaros, trabajarán los campesinos, jugarán los niños en los patios. La vida seguirá su curso natural, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Pero yo, el viejo del anochecer, guardaré en mi corazón la memoria de aquellos días. La memoria de los que murieron gritando ¡Viva Cristo Rey!, hasta con el último aliento. La memoria de los que cayeron creyendo sinceramente que estaban construyendo un México mejor. La memoria de todos los que pagaron con su vida los errores de unos pocos. Y cuando me llegue mi hora, cuando este corazón viejo se canse de latir
llevaré conmigo la esperanza de que estas historias sirvan para algo, que sirvan para que las nuevas generaciones entiendan que la violencia nunca es la solución, que entiendan que el diálogo vale más que 1000 batallas, que entiendan que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia del amor. Ahora vete a descansar, muchacho. Vete a soñar con cosas bonitas, con campos de maíz dorado, con campanas que toquen a fiesta en lugar de tocar a muerto. Y si algún día alguien te cuenta que las guerras son gloriosas, que los héroes nunca mueren, que vale la pena matar por las ideas, acuérdate de esta historia. Acuérdate de que las guerras las declaran los poderosos, pero las pelean y las sufren los humildes. Acuérdate de que cada bala lleva el nombre de una madre que llorará, de un hijo que quedará huérfano, de un amor que se truncará para siempre. Y sobre todo, acuérdate de que la verdadera valentía no está en tomar las armas, sino en tender la mano. No está en vencer al enemigo, sino en convertirlo en hermano. No está en morir por nuestras creencias, sino en vivir de manera que otros quieran creer lo que creemos. El viento sopla más fuerte ahora, llevándose las cenizas de nuestra fogata hacia el cielo estrellado, como las oraciones de todos aquellos que murieron en la guerra cristera, subiendo hacia el Creador que los conoce por su nombre, y que entiende sus corazones mejor de lo que nosotros podríamos entender jamás. Que en paz descansen todos, cristeros y federales, creyentes y agnósticos. Todos fueron hijos de México, todos fueron hijos de Dios, todos merecían vivir en paz. Y que nunca más, Dios mediante, tengamos que contar historias como esta.